Si quieres ser de los primeros en escuchar los nuevos programas, suscríbete al canal y no olvides de activar la campanita. Vamos a darle la bienvenida a Lorena Romero. Lorena Romero es nutricionista, ella nos va a ayudar a entender por qué engordan los alimentos fritos. Y a ver, me van a perdonar, pero ¿a quién no le gustan las papas fritas? Son riquísimas, el camote frito, todo lo frito, pero primero, ¿por qué es tan rico todo lo frito? Eso sería un buen punto de arranque para entender por qué está, ¿no? Empiezas con una papita frita y quieres terminar con el plato. Sí, claro, el tema, bien, encantada de estar acá hablando de un tema tan importante y que genera a veces tanta confusión, ¿no? Porque como que nos gusta mucho, pero a la vez sabemos que no podemos, exacto, entonces hay una relación ahí amor-odio, ¿no? Con las frituras. Entonces, el tema con las frituras es porque nos encanta, porque la grasa en general aumenta el sabor de las cosas. Entonces, nuestras papilas gustativas de la lengua se sobreestimulan. Entonces, siempre que se sobreestimulan van a querer más y más y más. Entonces, por ese lado, es la razón por la que nos encanta. ¿Sí? Si encima la mezclamos con sal, por ejemplo, entonces grasa más sal. Entonces, por lo tanto, la estimulación es mayor, ¿no? Entonces nos va a gustar mucho más. Porque difícilmente te vas a comer, por ejemplo, una cucharada de mantequilla, ¿no? Que es bastante grasa, pero sí lo vas a hacer si es que de repente está mezclado con otro sabor y de repente más salsita y tiene otras cosas. Entonces hay que entender que la grasa como tal no es lo que nos gusta, sino esta mezcla y explosión de sabores. Que la grasa ayuda a que tenga mayor sabor. Por ejemplo, un chicharrón. Un chicharrón, o las papas fritas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son las cosas que nos estimula demasiado. ¿Cuál es el problema con las frituras en general? A veces se piensa que si yo hoy me como un chicharrón o hoy me como unas papas fritas, hoy estoy engordando. El tema es que no es así, o sea, no es que lo que yo me como hoy, mañana me engorda 5 kilos. El problema primero es la frecuencia de consumo y la cantidad. Si yo todos los días consumo algo frito, esto a la larga me va a llevar a que aumente de peso. ¿Por qué ocurre esto? El tema es que cuando nosotros freímos las cosas, estamos consumiendo una grasa que es de mala calidad. Porque usualmente lo que hacemos es freírlo con aceites vegetales que están refinados, procesados, que cuando se calientan se malogran. Entonces son, digamos, una palabra un poco técnica, moléculas que al final, o nutrientes que no son buenos, no son de buena calidad. O sea, ¿tú no recomiendas en general frituras? En términos generales, no, básicamente porque, digamos, estamos consumiendo algo de mala calidad, nutrientes de mala calidad. ¿Y cuál es el riesgo? ¿Qué pasa cuando uno tiene nutrientes de mala calidad? El riesgo es que no es ahorita, sino es más adelante. ¿Cuál es el riesgo? Que nuestras células empiezan a utilizar esos nutrientes de mala calidad. A la larga, cuando uno tiene materiales de mala calidad, empieza a funcionar mal. Y cuando funciona mal, el metabolismo se baja. Y cuando el metabolismo se baja, no solamente que engorda, sino que empiezan a haber otros efectos en todo el cuerpo. Solamente que a nosotros lo vemos más porque nos aumentó el rollito, porque subimos de peso, ¿sí? Entonces, acá el mensaje es entender que no es porque yo me lo coma un día, ni porque esa fritura de ese momento es que me va a hacer subir, sino más bien va a ir afectando un poco cómo funcionan nuestras células y por lo tanto va a contribuir a que aumente de peso, entre muchas otras cosas, como por ejemplo malestares digestivos, solamente que las personas o no lo ven o no lo relacionan directamente, ¿no? O no lo ven como un problema. Vamos a la primera pausa, ¿te parece? 11:01 de la mañana y entonces dentro de las frituras hay frituras que engordan más que las otras. Después de la pausa, Lorena Romero va a responder todas las preguntas, ¿ya? Aquí está Lorena Romero, ella nos está ayudando a entender por qué los alimentos fritos no son sanas, ¿no es cierto? Nos ha dicho varias cosas, pero le quiero preguntar, ¿hay alimentos fritos que sean sanos o todos hacen mal? Mira, el principal problema con las frituras es el tipo de aceite que se usa. Entonces, ese es el principal problema, porque cuando nosotros utilizamos aceites vegetales refinados, por ejemplo, ya por ahí es una grasa de mala calidad. Entonces, se la estamos agregando a un alimento que naturalmente no lo tiene. Por ejemplo, las papas, ¿no? Las papas no tienen grasa. Si yo las frío en un aceite de mala calidad, ya les estoy dando grasa de mala calidad. Entonces, por ahí va el problema. No tanto por la papa, sino por el aceite que estás usando. ¿Pero y en qué lo freímos? Por ejemplo, yo recomiendo que busquemos opciones alternativas. Hay formas en las que tú puedes hacer papas, entre comillas, fritas, pero por ejemplo al horno, ¿no? Que igual te pueden quedar crujientes, pero sin utilizar aceites de mala calidad. Ojo, otra cosa que también se debe evitar cuando hablamos de tema de frituras es utilizar, por ejemplo, aceite de oliva, ¿sí? La clásica...
Porque el aceite de oliva es incluso más sensible a malograrse al calor, ¿sí? O sea, tiene un punto de, digamos, de humo que le llaman más bajo que otros aceites. Entonces, tú llegas a esa temperatura mucho más rápido que otro tipo de grasas. Entonces, el aceite de oliva es muy bueno, pero mi recomendación es que sea a temperatura ambiente que se consuma, ¿no? Entonces, te preparas tu ensalada, te pones el aceite de oliva y excelente, pero cuando tú lo calientas, la probabilidad de que se malogre es mucho más alta. ¿Cuál es la recomendación en todo caso si es que se van a, por ejemplo, si eres una persona en la que me dice, ¿sabes qué? Es no negociable que yo tenga que comer aunque sea frituras una vez o de tanto en tanto. Entonces tienes que escoger grasas de mejor calidad. En términos generales, las grasas de origen animal, es decir, las grasas saturadas, son más, digamos, resistentes al calor, ¿no? Entonces tú puedes utilizar, por ejemplo, mantequilla, poquito de mantequilla si es que vas a freír algo, pero ojo, igual tiene que ser en poca cantidad y no mucha frecuencia. Entonces podrías utilizar eso. Si no quieres utilizar grasas, puedes utilizar una sartén que sea de buena, digamos, capacidad antiadherente y te haces algo frito, pero sin aceite, por ejemplo, ¿no? O ¿cómo fríen los huevos, Lorena? Hay varias opciones en realidad. Hay personas que lo hacen con una buena antiadherente o hay personas que lo hacen con agua, ¿sí? El problema con el agua es que te salta un poco, pero tienes que tener un poquito de... ¿Con agua se fríe huevos? Con agua se puede freír huevos, solamente que tienes que tener un poco de digamos, de maña para que no te salte y para que te salga ok. O sea, ¿tú nunca echas aceite y fríes un huevo? No, en realidad yo recomiendo que sea o sin nada, con agua, o en todo caso con un poquitito de mantequilla. Y la otra opción también es el aceite de coco. El aceite de coco es una de las pocas grasas vegetales que tiene grasa saturada que le permite soportar el calor. El problema es que, bueno, el aceite de coco pues te puede dejar un poquito de sabor de coco a la comida, pero si eso para ti no es un problema, entonces podría ser una opción, ¿no? Pero en términos generales yo los animo a que prueben sin aceite, va a quedar igual de bien y no va a ser un inconveniente para que esté saludable, ¿no? Muy bien, vamos a escuchar llamadas, ¿te parece? Perfecto. Escuchemos llamadas del público que de hecho tienen muchas preguntas que hacerte sobre las frituras, o sea, estas salidas en familia, vamos a comer a tal sitio, papas fritas, hamburguesas, claro, tu combo, ¿no? Claro. Y para ti es un pecado eso. Mira, yo lo que recomiendo es más bien tener mejores alternativas, ¿no? O sea, no quiere decir que uno no pueda salir a comer eventualmente. El problema es cuando hay el empacho, porque es como que una sola vez, entonces me como de todo y termino con una indigestión que me dura 3 días. Y cuando lo haces todos los días. Sí, y cuando lo haces todos los días. Cuando la frecuencia se vuelve algo permanente. Muy ¿no? bien. Vamos a responder llamadas. Jesús, del Cercado de Lima, tiene una pregunta para ti. Adelante, Jesús. Sí, señorita Leiva, muy bueno su programa, muy bueno su invitada, los temas que está tocando. Muchas gracias, Jesús. Cuéntanos. Me dijeron por ahí que había un producto que se llama La Palma, de una marca X, La Palma, que es para freír, que era mejor que... Aceite de palma. Aceite. No, una palma que es como una... Palma, ya. Es una cosita que antes se usaba mucho, creo que es, bueno, el nombre es tropical, es algo... como verdecito, una masita. Ya, y quieres saber si eso está bien o no para freír. Muy buena pregunta. Sí, en vez de usar el aceite que es recontra malo, sabemos. Perfecto. Claro. ¿Qué piensas? Lo que ocurre es que es muy probable que sea aceite de palma o algún derivado, digamos, de la planta de palma. Entonces, en términos generales, se supone que los aceites o los compuestos que tengan grasa saturada son bastante buenos para cocinar o para freír porque soportan el calor, ¿no? Entonces, habría que ver si ese producto por el cual está preguntando realmente tiene las grasas saturadas, ¿no? En términos generales, lo que son palma y coco tienen, ¿no? ¿Y cómo sabemos si un producto está bien para freír? Sí, exacto, para soportar temperaturas de calor. Mira, básicamente, para no complicarse, son las grasas que son de origen animal, ¿sí? Okay. Y únicamente la excepción, como toda regla tiene su excepción, el coco. Exacto. Interesante. 11:14 de la mañana. Oscar de San Isidro quiere hacerte una pregunta. Hola, Oscar. Sí, hola, Milagros, ¿qué tal? Me parece muy interesante el tema que están tratando ahorita. Mi consulta era sobre el aceite en spray que venden en Wong o en Vivanda. Ah, muy bien. Quería saber si ese es recomendable. Ya, perfecto. Ajá. El famoso pan. En general, no la considero tan buena opción porque finalmente es aceite vegetal. Lo único que hace es una presentación distinta, ¿no? Y se supone que lo que haces es controlar la porción de ponerle el spray, ¿no? Pero finalmente el producto sigue siendo el mismo, ¿no? Aceite vegetal refinado, ultraprocesado. Entonces, en general no lo recomendaría, ¿no? Es mejor evita eso y simplemente lo haces sin nada. Ah, ok. Y cuando ves la tabla,
o el valor nutricional, pero ves que tiene 0,0000, ¿eso no es un buen indicador? Lo que ocurre es que ahí tienes que ver la porción. Recuerda que cuando te ponen 000 es en función a la porción que ellos consideran. Y ahí me parece que la porción es un cuarto de segundo, me parece, el spray, lo cual claro, casi nadie hace, porque si tú haces esa cantidad vas a ver que no te sale nada casi, y por lo tanto es 000, pero cuando tú lo haces en la práctica necesitas más segundos y más producto. Así que hay que considerar que el etiquetado también es un tema que hay que tener mucho cuidado. Y una última consulta, y en el aceite de coco, al momento que se oxida, cuando estás friendo, ese punto en el que llega, ¿es más sano, es saludable, no tiene ningún daño? Lo que ocurre es que el aceite de coco tiene un punto de tolerancia al calor mucho más alto. Entonces tendría que estar a temperaturas muy, muy altas que sobrepasan la temperatura de la fritura, digamos, o de la cocción. Entonces, hasta esa temperatura en la que usualmente se cocina es bastante seguro porque las moléculas no se alteran, ¿no? Quedan básicamente iguales. Entonces, es por eso que es el beneficio, ¿no? Ya, muchas gracias. Esas eran mis dudas. Pero interesante porque lo que acabas de decir, del spray, claro. El spray, ¿no? Que a veces te dicen, no, con esto vas a engordar menos. Al final lo que está diciendo la doctora Lorena Romero es que en el fondo es aceite vegetal, solo que con otra presentación. Sí, exacto. Muy interesante, pero eso de freír huevos en agua sí ya me ha sacado del cuadro, ¿no? Yo recomiendo que se va a freír un huevo en agua, Lorena? Es más fácil en realidad de hacerlo sin nada. Pones agua. Es un poquito de agua y pones esperas a que esté un poco caliente y pones el huevo. La verdad que tiene que tener bastante maña. Huevo sancochado. Es algo así, solamente que la presentación es diferente, efectivamente. Claro. Por eso yo recomiendo que sea sin nada, es mucho más fácil. Es bueno invertir, en todo caso, en materiales que sean de buena calidad. Te permiten cocinar mejor. 11 entrevistando a Lorena Romero, ella es nutricionista, estamos hablando de las frituras, hoy día hemos hablado de las papas fritas, el huevo frito, las milanesas. Ahí te quiero preguntar, la proteína frita, ¿no? No me mires triste, Urbano, pero tú comes, pues, pescado frito, pollo frito, milanesa frita, chancho frito, o sea, chicharrón, todo frito. Sí, claro. ¿Qué piensas de las personas que hacen esto con las proteínas? Mira, el tema es que las proteínas como tal no es que se vean directamente afectadas, ¿sí? El problema va a ser que nuevamente se empieza a introducir grasa de mala calidad a un alimento que de por sí no lo tiene. Con el tema del pescado es más importante aún, porque el pescado, a diferencia de cualquier otra carne, tiene omega 3, ¿sí? Y eso es una grasa más bien buenísima. Y el problema es que hay muchos estudios que demuestran que cuando el pescado se fríe y se combina también con estos aceites de mala calidad, que es el de la fritura, se pierden muchos de los beneficios del omega 3. Entonces, como que lo matamos básicamente, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido y nosotros queremos consumir tanto omega 3. Mejor un sudado. O un ceviche, por ejemplo, ¿no? Un ceviche, un tiradito. Exacto. Quique Montenegro, olvídate tu pescado frito. No, ya no coman pescado frito, mejor un sudadito. Janina del Callao tiene preguntas para Lorena. Hola Janina, ¿cómo vas? Hola Milagros. Llamada para preguntar por el aceite de ajonjolí. Ajá. A mí una vez me han hablado del aceite de ajonjolí, no sé qué tanto se oxida. Tú sabes que acá cocinamos generalmente, hacemos guisos, todas esas cosas. ¿Qué tanto se oxida en el guiso y qué tanto se oxida en las frituras? ¿Qué tan dañino es? Muy bien. ¿O es como los otros aceites del mercado? Muy buena pregunta. Sí, es muy buena pregunta porque el aceite de ajonjolí también tiene buena cantidad de grasas saturadas, lo que lo hace en términos generales bastante seguro. Lo que sí hay que tomar en consideración que el aceite de coco tiene un poquito más de grasas saturadas, por lo tanto es un poquito más resistente. Digamos que el aceite de ajonjolí vendría a ser como una segunda opción, ¿no? Y lo que sí es importante es que siempre que se cocine con aceites tratar de que no sea a la máxima temperatura ni por mucho tiempo, porque a veces uno pone el aceite, espera un ratazo ahí hasta que se hierva, hasta que se queme, y eso justamente es lo que hay que evitar. Y lo peor, muchas gracias Janina por tu pregunta, y lo peor, imagino Lorena, es que es reutilizar el aceite, ¿o no? Por supuesto, claro, porque eso ya es pecado, ¿no? Sí, realmente ahí sí, por favor, no. Realmente vale la pena invertir en buenos ingredientes y también en las cantidades que sean necesarias, porque a veces uno por ahorrar finalmente se está haciendo mucho más daño. Así que no, sí, por favor, eso sí evitarlo, porque ya se calentó, ya se sometió, digamos, a esa temperatura, hay que irlo reemplazando siempre que vayan a utilizarlo, ¿no? Muy bien, ¿y los picarones?
Ya, eso que también son es tan ricos. También es otro fritos. tema, ¿no? Y están también nuevamente en mucho aceite y es un aceite vegetal, finalmente, ¿no? Entonces, acá la idea es, como siempre les digo, la frecuencia y saber que si es que vas a comer algo que sabes que no lo puedes reemplazar por otra cosa, como en el caso de los picarones, es entonces consumirlo, pero muy eventualmente. Claro, y un picarón, pues, ¿no? Exacto. No te mandes con 6 aros, ¿no? Exacto, no empacharse, ¿no? Muy bien, vamos a escuchar otra llamada. Jesús de San Martín de Porres. Hola, Jesús. Buenos días, Milagros. Buenos días también a la doctora. ¿Cuál es tu pregunta? Quería hacerle una consulta. Bueno, según todo lo que estoy escuchando, entonces la única opción, entre comillas, bueno, saludable en todo caso, sería freír las cosas con, entre comillas, freír también digo, con agua o con una buena sartén antiadherente. Eso se lo digo porque yo normalmente como todos los días, por ejemplo, puedo comer pollo, carne, huevo y todo lo frío. Entonces sería lo único recomendable, según la conclusión que puedo sacar, es una buena sartén antiadherente para hacerlo sin aceite, y así sería lo más saludable que podría comer en todo caso. Ok, Martín, pero no deberías comer todos los días frituras, ¿ah? Ni todos los días lo mismo, a propósito de lo que comentabas, eso que todos los días comes pollo, por ejemplo, pollo a la plancha con ensalada, está muy bien para unos cuantos días. ¿Por qué no todos los días se debe comer lo mismo? Porque en realidad te limitas los nutrientes. Por ejemplo, pollo a la plancha con ensalada está muy bien, pero te da una cierta cantidad y variedad de nutrientes. Si todos los días comes lo mismo, te limitas a esos. Tienes que variarlo. Otros días come menestras, otros días come quinoa y etcétera, ¿no? Tenemos tanta variedad que no podemos perder esa posibilidad, ¿no? Claro, pero qué rica es la menestra con su huevito encima, ¿no? Claro, no hay ningún problema, siempre y cuando se prepare bien. Y lo que estaba comentando es muy bueno, o sea, vale la pena invertir en buenos materiales de cocina para que no necesites más, ¿no? Entonces, si tienes una buena sartén antiadherente que puede ser de diferentes materiales, puedes evitar agregar el aceite y créeme que igual va a quedar bien, porque puedes sazonarlo con cosas naturales como sal, pimienta, puedes agregarle especias, etcétera. Igual te va a quedar bien, solamente que hay que acostumbrarse a que ya no sea tan grasoso. Muy bien. Juliana de Trujillo quiere hacerte una pregunta. Hola, Juliana. Hola, Milagros, ¿cómo estás? Quería consultar. Buenos días. Sí, no, te escucho con atención. Señorita, sobre los aceites light que venden en todas las tiendas, supermercados y que todos lo usamos, de las diferentes marcas reconocidas, quiero decir, ¿no? No, sí, de acuerdo, y es una buena pregunta porque ahora también hay un aceite light, ¿existe el aceite light? Lo que ocurre es que hay que tomar en consideración que lamentablemente hay muchos términos de etiquetado que son, que nos engañan, digamos, nos inducen a error, por decirlo así, ¿no? Entonces, esto de light o no light va a depender a qué se refieren, ¿no? Por ejemplo, pueden haber quitado parte de un componente y pues tienen el derecho, por así decirlo, de ponerle light, pero eso no lo vuelve saludable. Entonces, nuevamente, regresando al tema de los aceites vegetales comerciales y en general, es algo que no deberíamos consumir, no deberíamos utilizar, porque están muy refinados, no aportan los nutrientes que debieran, si encima los calentamos, se vuelven grasas de muy mala calidad, entonces es algo que realmente no vale la pena. Muy bien, ¿no? Vayamos al tema de los broasters, que eso ya pues es el colmo de la fritura. Sí. ¿Qué hacemos con el broster? Ese es un tema también, ¿no? Porque primero hay que preguntarnos si realmente lo necesitamos consumir a nivel nutricional. Y la realidad es que no. ¿Sí? Entonces, a nivel nutricional, si nos vamos así al extremo purista, pues la realidad es que no. Si uno lo va a consumir porque realmente le gusta y es algo que quiere, valga la redundancia, darse un gusto, exacto, un antojo, pues tiene que ser muy, muy eventual. Pero eso de que yo considero de que todos los domingos me doy mi gusto, no. Es demasiado, ¿no? Porque te puedes dar y además uno ve la fritura, Dios mío. Y aparte, usualmente cuando se prepara hay reutilización de aceite. Entonces, ni por el aceite mismo, ni por la reutilización, entonces realmente no es una buena alternativa, ¿no? Lo mismo con la tempura, ¿no? Estas tempuras, estas cosas fritas que, Dios mío, uno dice, ¿no? En términos generales. Y a veces están rebañadas en aceite, pues, ¿no? Ese es el tema, y la reutilización, como tú decías, ¿no? O sea, no solamente bañada en aceite, sino qué aceite y cuántas veces ese aceite, ¿no? Entonces hay que tomar en consideración esos aspectos y, bueno, saber que no es una recomendación nutricional saludable, pues, ¿no? O sea, tú no fríes embutidos, no fríes hot dogs ni chorizos. Mira, en realidad no es necesario. Si encima tú compras un embutido y le pones aceite para freír, ya estás aumentando la cantidad de grasa de mala calidad, ¿no? Entonces, en términos generales no se recomienda consumir los embutidos, pero si lo vas a consumir, no lo sigas malogrando con un aceite de mala calidad, ¿no? Muy bien, de acuerdo, clarísimo. Lorena, la última pregunta.
Angélica de Magdalena. Hola, Angélica. Hola, Milagros, buenos días. Una consulta para la especialista. Mira, yo tengo colesterol y me gustaría que me diga qué aceite me recomendaría o yo tendría que dejar de comer frituras, de hecho, porque a mí ya me dan pastillas para el colesterol. Muy bien. Claro, sí, interesantísimo. En realidad, en los casos de colesterol, triglicéridos, pero colesterol en particular, hay que consumir grasa, pero grasa buena, ¿sí? Entonces, mi recomendación sería que efectivamente dejara las frituras. En todo caso, prefiriera hacer la fritura sin aceite o aceite de coco y más bien incluir grasas buenas como son palta, aceite de oliva, pero sin calentar, ojo, el aceite de oliva, sino más bien ya en la comida preparada o en las ensaladas. También frutos secos, o sea, todo lo que son comidas o alimentos, mejor dicho, grasosos, pero de grasa buena. Entonces, grasa buena sí, frituras definitivamente no, es algo que hay que evitar. Y en todo caso... Y bueno, nadie se va a morir si no come papas fritas, ¿sabes? No, todo es cuestión de costumbre. Claro, tampoco, como dice la doctora Lorena Romero, una vez cada 10 años, no. Una vez al año, no hace daño, pero todos los días y todos los fines de semana. Y además esa costumbre, ¿no? Ay, sí, mi hijito me ha pedido. Yo digo, ¿tu hijito te ha pedido o tú has pedido? Porque ¿Quién le enseña finalmente al niño, el adulto? Exacto. Entonces, o sea, el niño no nace, su primera palabra no es quiero hamburguesas y papas fritas. Exacto. No. Todo es cuestión de costumbre y de hábitos. Bueno, muchas gracias y siempre eres bienvenida aquí en nuestro consultorio. Me encanta estar acá. Te agradezco, Lorena Romero nos ha acompañado, ya lo saben, por favor tengan mucho cuidado con lo que comen y sobre todo con las grasas que se meten al cuerpo porque como ya lo explicó, no necesariamente nos están nutriendo. Efectivamente. Nos vamos a la